Castigos en el Estado Libre del Congo bajo Leopoldo II, siglo XIX. Las horribles atrocidades que ocurrieron en el Estado Libre del Congo a menudo se comparan con el Holocausto, y al rey Leopoldo II de Bélgica se le compara con el líder nazi Adolf Hitler. Entre 1885 y 1908, Leopoldo II gobernó personalmente el Congo en África subsahariana, que en ese momento estaba en gran parte inexplorado, ya que solo las zonas costeras habían sido reclamadas por otros países europeos. Lo llamó el Estado Libre del Congo, lo cual es bastante irónico cuando te das cuenta de lo que sucedió allí. La población local estaba lejos de ser libre. Para adquirir el Congo, en 1879, el rey envió a Henry Morton Stanley a explorar la cuenca del río Congo. Era un periodista y explorador que, al igual que el rey, veía grandes posibilidades económicas en África, bajo la fachada de la Compañía del Rey, que irónicamente estaba dedicada al libre comercio y a la supresión de la trata de esclavos. Estableció puestos comerciales a lo largo del río navegable, junto con puestos militares fortificados, construyó caminos y puentes, e hizo tratados con más de 500 jefes congoleños. A cambio de poner sus marcas en los misteriosos papeles, los jefes, sin saberlo, aceptaron la bandera de la Asociación del Congo y solo recibieron baratijas baratas, bolsas de sal y trozos de tela por tomarse la molestia. El rey encontró el momento político perfecto para adquirir el Congo durante la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Para ese momento, muchos exploradores iban a África para reclamar vastas áreas de tierra en nombre de su propio país, y esto se conoció como el reparto de África, lo que estaba llevando a que las principales potencias dividieran el continente. Sirviéndose de una hábil y astuta diplomacia, Leopoldo pudo asegurarse la cuenca del río Congo para sí mismo, y fue entonces cuando renombró el territorio como el Estado Libre del Congo. Ahora él era el gobernante absoluto de un área que era casi 80 veces el tamaño de Bélgica. Además de eso, se encontró en el momento tecnológico adecuado. Para consolidar su control sobre el Congo, necesitaba las herramientas adecuadas. Estas herramientas no habían estado disponibles para los colonizadores de antes, pero resultaron ser cruciales ahora. Unos pocos miles de hombres, con estas herramientas, pudieron dominar la tierra que albergaba a 20 millones de africanos. La primera de estas herramientas modernas fue el armamento. Las primitivas armas de avancarga fueron reemplazadas por los nuevos rifles de retrocarga, como el Albini. Y si los congoleños querían resistir, solo podían conseguir las armas antiguas, además del tradicional arco y flecha y la lanza. Los rifles de retrocarga eran muy superiores, disparaban a mucha mayor distancia, eran más precisos y usaban cartuchos de latón impermeables de carga rápida. Además, disparar armas bajo la lluvia ya no sería un problema, como lo era cuando se usaba pólvora. En segundo lugar, el conocimiento médico era igual de importante. Los europeos no estaban acostumbrados al clima tropical ni a las enfermedades que traía. Esto resultaba en una tasa de mortalidad muy alta para ellos. Alrededor de 1900, los europeos habían aprendido que la quinina era una defensa útil contra la malaria. Enfermedades como la malaria y la hematuria ahora se entendían mejor. Algunos investigadores también podían tratar la fiebre amarilla y muchas otras enfermedades. Por lo tanto, las tasas de mortalidad disminuyeron significativamente. La última y más importante herramienta nueva fue el barco de vapor de paletas. Esto fue especialmente útil en el caso de la topografía inusual del Congo. Estos barcos de vapor podían hacer el largo viaje de Europa a África más fácil y rápido, lo que significaba que se podía mantener un horario de viaje fijo. Estos barcos llevaron las oleadas de agentes de Leopoldo a África. Aunque Leopoldo había utilizado las actividades de los traficantes de esclavos árabes para justificar su intervención en el Congo, ignoró por completo el hecho de que la esclavitud estaba prohibida e ilegal. Para la última década del siglo XIX, la invención de las cámaras de aire de caucho inflables para bicicletas por John Boyd Dunlop en 1887 y la popularidad del automóvil aumentaron drásticamente la demanda global de caucho. Por lo tanto, este auge del caucho se convirtió en una bendición para el rey. Había acumulado una gran cantidad de deudas debido a sus inversiones en el Congo y necesitaba hacer que toda esta empresa fuera rentable. Debido a que cosechar caucho de un árbol era más rápido y fácil que de una enredadera, se podía aumentar la producción y, por lo tanto, obtener más ganancias. Para asegurarse de que la extracción de caucho de los árboles de caucho se maximizara, creó una política laboral y prácticamente esclavizó a los nativos. Esta política es conocida por los críticos como el sistema del caucho rojo, en referencia a la sangre africana que se derramó durante este periodo.
Los métodos incluían robar a los nativos su ganado y provisiones de grano, atacarlos y luego tomar a sus mujeres y niños como rehenes. Si el jefe del distrito presentaba la cuota requerida de caucho, entonces las mujeres y los niños eran vendidos de regreso a sus familias. Tenían que pagar un par de cabras por cada uno de ellos. Si un hombre se negaba a trabajar, esto podía resultar en la muerte de su esposa, y si todo un asentamiento se negaba a trabajar para las compañías de caucho, entonces se enviaba un destacamento de soldados de la Force Publique para destruir su aldea y matar a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para no huir del área. Así que los trabajadores debían extraer caucho con gastos mínimos y bajo condiciones terribles. Los agentes que Leopoldo había enviado al Congo usaban trabajo forzado y trabajo esclavo para asegurar que esto sucediera y que se cumplieran las cuotas. En 1885, Leopoldo unió formalmente a sus agentes y mercenarios bajo el título de la Fuerza Pública. Su propósito era mantener la ley y el orden en el Estado Libre del Congo. Estos hombres hacían cumplir las cuotas de caucho y estaban armados no solo con armas modernas, sino también con el chicote. Este era un látigo hecho de piel de hipopótamo y se usaba para golpear a los nativos por cualquier falta o simplemente por el propio disfrute sádico de quienes lo usaban. Como si las golpizas y los secuestros no fueran lo suficientemente malos, los soldados de la Force Publique también solían cortar la mano derecha de los nativos como castigo si se negaban a trabajar o no cumplían con sus imposibles cuotas de trabajo. Algunos lograron sobrevivir a esta mutilación, pero muchos murieron, sobre todo cuando se les infectaba la herida y les daba gangrena. Si mataban a un nativo disparándole, entonces los soldados tenían que cortarle la mano derecha a su víctima, para demostrar que no se había desperdiciado una bala, ya que la munición se importaba de Europa y era cara de conseguir, y los soldados a menudo intentaban usar las balas que les daban para cazar animales salvajes por deporte o para complementar sus raciones escasas. También intentaban acumular munición en caso de que alguna vez surgiera la idea de un motín, para estar preparados. Si un aldeano decidía huir de los horrores y escapar, los soldados reunían a toda su familia y les amputaban sistemáticamente las manos o los pies. Pero no solo las manos, también les cortaban la nariz y las orejas. Aunque estas mutilaciones se realizaban en personas vivas, la mayoría de las veces se llevaban a cabo en aldeanos que ya habían sido asesinados. Hubo sobrevivientes de estas masacres que dijeron que fingieron estar muertos mientras continuaban los ataques y lograron permanecer inmóviles cuando los soldados les cortaron las manos y solo buscaron ayuda cuando los soldados se habían ido. En algunos casos, los soldados podían reducir su tiempo de servicio en la Force Publique, llevando manos cortadas adicionales para presentarlas a los comandantes europeos de los puestos. Pero esta práctica solo llevó a aún más mutilaciones innecesarias. Las manos se convirtieron en una especie de moneda para los guardias, y a veces eran el recurso que salían a recolectar en lugar del caucho. El capitán Leon Rom era un soldado que fue el principal administrador en una de las puestos comerciales fuertemente fortificados en las cataratas Stanley, en el Congo, y se decía que usaba las cabezas cortadas de al menos 21 congoleños como adorno en el borde de los parterres frente a su casa. La práctica de exhibir cráneos no era particularmente inusual en la sociedad de África Central en ese momento. Otro incidente horrendo reportó que los soldados de la Fuerza Pública ataron a 10 aldeanos dentro de una red de pesca, la llenaron de piedras y luego los arrastraron al río para ahogarlos. Se decía que el rey Leopoldo desaprobaba la práctica de cortar manos, ya que era contraproducente para el aprovechamiento de la mano de obra. Se reporta que gritaba: «Corten todo lo demás, pero no sus manos. Lo único que necesito en el Congo son manos». No se conoce el número exacto de muertes. Sin embargo, 4 fuentes estrechamente relacionadas combinan toda la pérdida de población. Principalmente, fue el genocidio masivo de los nativos, seguido de hambre, agotamiento y la intemperie. Luego estaban las enfermedades. Algunas eran naturales, como el brote de la enfermedad del sueño, que fue causado por la picadura de la mosca tsetse. Después de los síntomas iniciales, que incluían fiebre, dolores de cabeza y dolor en las articulaciones, la víctima comenzaba a alucinar, caía en coma y moría. Algunas enfermedades fueron introducidas por los europeos, como varias enfermedades venéreas y la viruela. Por último, estaba la disminución de la tasa de natalidad, que estaba relacionada con una población en descenso. Edmundo Daine Morel, una de las figuras importantes que expuso las atrocidades al mundo, dijo que el Estado Libre del Congo contaba con 20 millones de personas antes de que el rey Leopoldo II entrara en escena. Mark Twain
Un escritor destacado que también condenó lo que sucedió en el Congo mencionó una cifra de 10 millones de muertes, así que aproximadamente la mitad de la población fue aniquilada durante este periodo. El número exacto de muertes como resultado de las atrocidades de Leopoldo en el Congo es desconocido, pero definitivamente se cuenta por millones.